¿Qué tal y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro? Yo soy Hamlet Espinosa y como cada semana vamos a seguir con la cronología que llevamos del libro de Génesis. Terminamos ya con la historia y todo lo relacionado a el arca de Noé, la vida de Noé, la vida de Matusalén, la vida de Enoc, todo lo que tuvo que ver con el diluvio, ¿no? Creo que aprendimos algunas cosas ahí un poco interesantes y terminamos la historia, si recordamos el capítulo anterior, con la profecía de Noé y lo que dice acerca de sus hijos, ¿no? Con Sem, Cam y Jafet. Y luego tenemos en la Biblia dos capítulos, Génesis 10 y Génesis 11, que son como que un valle o un puente, como lo quieras ver, a la siguiente historia importante, por así decirlo. Ahora, no que estos dos capítulos y lo que platica aquí no sean importantes, creo que hay sobre todo una lección bastante interesante, pero sigue después de esto Génesis 12, y de hecho el Génesis 11 termina con esto, empieza a sentar las bases de Génesis 12, que es el llamamiento de Abraham, ¿sí? Con Abraham vamos a pasar bastante tiempo. Con el hijo de Abraham no tanto tiempo porque no tenemos tanto material, con Isaac. Y luego con Jacob vamos a pasar bastantes capítulos en la Biblia porque son historias de las cuales Génesis nos habla mucho y están llenas de lecciones para ti y para mí. Pero antes de llegar con Abraham, antes de brincar de Noé a Abraham, tenemos estas historias. Tenemos una historia principal, la Torre de Babel, creo que va a sonar familiar. El nombre es conocido, la Torre de Babel, que era la Torre de Babel, una torre que los hombres dijeron, vamos a hacer una torre para llegar hasta el cielo, ¿sí? Dios interrumpe eso, Dios confunde eso. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a leer. Y luego, después de la Torre de Babel, nos dice que Dios llamó a Abraham. Entonces es como que el puente que hace entre Noé y Abraham. Vamos a revisarlo. Voy a darle lectura a Génesis 10, del versículo 6 al 10, más o menos. Y luego vamos a ver solamente un versículo más, el 25 del mismo capítulo 10, y nos brincamos ya al 11, donde nos habla un poquito de esto, ¿vale? Entonces le doy lectura a Génesis 10, versículo 6 en adelante. Nos está hablando de los hijos de Cam, de Sem, de Cam y Jafet. Recordemos la profecía que da Abraham a ellos, ¿no? Cómo Cam estaba maldito. Sem y Jafet decía Abraham, uno va a ser engrandecido, otro va a ser como que va a dominar a Cam y demás. Entonces nos dice el 6, dice los hijos de Cam, ¿sí? Los que estaban malditos, dice Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Nos habla Génesis 10 de este hombre Nimrod. Y no solo nos dice quién era Nimrod, nos dice quién era su papá. Su papá venía de la línea de Cam, línea que Dios había maldecido, línea que Dios había dicho, este hijo, o más bien Noé dijo, este hijo mío está maldito, ¿sí? Este hijo mío está maldito por lo que hizo, por lo que causó, entonces vas a ser maldito y tus hermanos van a dominarte. Entonces nos dice que de esta línea viene Nimrod, ¿sí? Viene Nimrod de ahí y nos dice algo interesante, nos dice así. Dice, versículo 9, fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser el primer poderoso en la tierra? Y en el versículo 8, que es donde nos dice esto, Cus engendra a Nimrod y Nimrod llega a ser, ¿sí?, el primer poderoso en la tierra. El lenguaje, y sobre todo el lenguaje en el texto original, antes de ser traducido un montón de veces hasta que nos llegó en español, nos da a entender de una lucha, una constante que le costó a Nimrod. Yo me imagino un poquito como un político, ¿no? Que empieza de diputado y luego gana una alcaldía y luego gana una senaduría y luego es gobernador y todo el mundo dice, no, pues es que es justo, no es justo, voten por él, ¿sí o no? Pero es una carrera política, ¿sí? Y es un convencimiento de las personas y es un trabajo hasta que llega a ser, no sé, presidente o algo así, ¿sí? Me imagino algo así. La idea de esta donde dice llegó a ser
el primer poderoso en la tierra, da a entender este trabajo, ¿sí? El texto original da a entender esta lucha por sobresalir, esta lucha por ponerse encima de los demás y llegar a ser alguien, ¿sí? Nos dice, Nimrod, dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y esta frase también, vigoroso cazador delante de Jehová, no nos habla de alguien que Dios con quien esté contento. No nos habla de alguien que Dios diga, muy bien esta persona, muy bien lo que está haciendo. Llega a parecerse a una expresión que tenemos en el capítulo 6 de Génesis, si no me equivoco. Génesis 6 tiene una expresión similar a esta cuando dice que era cazador delante de Jehová. Es algo negativo, ¿sí? Y Génesis 6, cuando está hablando de la maldad de la tierra, dice, te leo desde el capítulo 10, dice, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y esto lo vimos cuando revisamos este pasaje. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, ¿sí? Y estaba la tierra llena de violencia. Entonces, esta es la misma expresión que usa con Nimrod, ¿sí? Poderoso cazador delante de Jehová, ¿sí? La tierra estaba corrupta, dice aquí, se corrompió la tierra delante de Jehová. Es esta misma expresión de un Dios que está viendo las cosas que están saliendo mal enfrente de él. Está analizando cosas que están mal, ¿sí? Entonces nos dice eso de Nimrod. Y luego nos dice, fue el comienzo de su reino Babel. ¿Sí? Erec, Akkad y Calne de la tierra de Sinar, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Calai, y nos sigue hablando de qué es lo que hacían, quién engendraba a quién, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver exactamente qué pasó en Babel. No nos dice el capítulo 11 que Nimrod haya hecho esto, y pareciera ser que el 11 es como una explicación, un paréntesis histórico sobre lo que nos acaba de decir de las generaciones en el 11. Te invito a que lo leas todo el capítulo en casa, porque nos platica todo el capítulo y nos dice fulanito engendró a sutanito y sutanito engendró a perenganito y nos va avanzando la cronología de Génesis 10. Y luego Babel empieza a mediación de Génesis 10, ¿sí? No empieza al final de Génesis 10. Y luego, a partir de ahí, como que nos va explicando qué es lo que pasó con estas personas. Antes de brincarnos al capítulo 11, te quería leer el versículo 25, que está hablando de los hijos de Sem. Versículo 22, te leo nada más el 22. El 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, ¿sí? Versículo 25, y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. ¿Por qué quise leer estos 2 versículos? Porque este hombre Eber, ¿sí?, tiene que ver, y de aquí viene la expresión de hebreos, ¿sí? Los hebreos, ¿sí? El pueblo de Israel. Este título viene de esta persona. Tenemos un libro en la Biblia que se llama así, más al final del Nuevo Testamento, de Hebreos, ¿sí? Cuando pensamos en el pueblo judío, cuando pensamos en los israelitas, el pueblo escogido de Dios, todo lo que hemos leído hasta aquí no tiene nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque no existían, ¿sí? Ellos todavía no nacían, no había ni uno solo que pudiéramos decir, este era judío. No sé si te has puesto a pensar la expresión antisemita. ¿Por qué les llaman semitas? ¿De dónde vienen? ¿Sí? ¿De dónde viene este nombre? Pues de Sem, ¿sí? Viene probablemente de aquí. Aquí nos habla que Sem era el padre de Eber. Eber era el padre de los hebreos. Génesis 12 ya tiene que ver con el llamamiento de Abraham y la promesa que Dios le da a Abraham, y le dice, a ti te voy a dar un hijo, y de tu hijo va a haber tantos israelitas, tantos judíos, por así decirlo, que van a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo y demás, ¿no? Entonces, estoy resaltando un par de cosas de Génesis 10, y si me acompañas, termino con Génesis 10, 31 y 32. Dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 11, ¿qué nos dice? Nos dice Génesis 11 así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esto es Génesis 11, versículos del 1 al 9. No sé si alguna vez te has preguntado de dónde vienen las razas de personas y de dónde vienen todos los idiomas que hablamos. La respuesta está en estos últimos capítulos que estamos leyendo. De Sam, de Cam y Jafet vienen las razas diferentes de personas. Hay unos güeros, hay unos orientales, hay unos negros, hay unas razas principales, y de ahí vienen razas mestizas, razas mezcladas y demás, ¿no? De ahí viene. ¿De dónde viene los idiomas? ¿De dónde vienen los lenguajes, los dialectos, las diferentes maneras de hablar? ¿Por qué hay, podemos pensar italiano, español, francés? Bueno, todas vienen del latín. Y luego, oye, bueno, está bien, el latín salió el portugués y demás. Y luego decimos, bueno, es que el inglés y el alemán se parecen porque vienen de los anglosajones. Y bueno, pero es que ellos hablaban esto y esto y esto. Y bueno, el ruso y el chino. ¿Y de dónde viene el chino y el japonés? ¿Y por qué se parecen? Toda esta confusión. Que eso es, a final de cuentas, es una diferencia de expresión, es una manera diferente de hablar y de comunicarse. ¿De dónde viene? Sí viene, como bien podemos rastrear ciertas cosas, pues algunos idiomas ahorita, de español, portugués, italiano, francés, vienen del latín. ¿El latín de dónde viene? Bueno, es que el latín, y podemos discutir mucho de esto. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Aquí, Babel. Y nos dice un par de cosas que quisiera resaltar. Y más allá de resaltar el tema de la torre, y más allá de resaltar el tema del lenguaje, quisiera resaltar la naturaleza del problema. La naturaleza del problema y qué hace Dios al respecto. Y creo que es bastante interesante. Dice que versículo 1 tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, justo lo que comentaba. Y dice que aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahorita leía precisamente de Nimrod, y dice que Nimrod y era hijo de Cus y fue y Sinar y demás. Entonces nos dice, ahí en Sinar se establecieron, ¿sí? Dejaron de ser, es la idea, dejaron de ser nómadas, dejaron de ser un pueblo que iba y venía y viajaba. Muy probablemente todos estos vivían en tiendas, vivían vivían en tiendas, se movían de un lado a otro, no tenían ciudades establecidas, no tenían colonias, no tenían nada, ¿sí? Eran pueblos nómadas. Entonces dice que se establecen ahí, encuentran una llanura que da a entender que había montañas, y que en medio de las montañas una llanura probablemente verde, con buen fruto, con buen clima y demás, y se establecen ahí. Y dicen, vamos a quedarnos aquí. Y no solo vamos a quedarnos aquí, dice, vamos a hacer ladrillo, vamos a coserlo, y dice que el ladrillo les sirvió en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que pudieron ellos formarnos, no sé, a veces nos los imaginamos un poquito primitivos, ¿no? Sí, como si estuvieran trabajando con ladrillos mal hechos de adobe, yo qué sé. No sabemos, la verdad es que no sabemos qué tan primitivos eran en realidad. Lo que sí sabemos es que aprendan a hacer esto y toman una decisión al respecto. La decisión de dejar de ser nómadas. Oye, ya me cansé de andar de un lado a otro, y la tienda es fría y se nos quema si le prendes una fogata y yo qué sé. Es, creo que normal, ¿no? Del ser humano querer establecerse, querer fijarse en algún lugar, querer establecer un hogar fijo y demás. Y probablemente habían avanzado suficiente como para decir, bueno, es que podemos salir a cazar y regresar aquí a este mismo lugar. Podemos plantar
semilla, trabajar la tierra y que nos dé frutas y verduras. Entonces, ¿para qué andamos de un lado a otro? Si aquí puedo tener yo mi huerto y mi comida y mis hijos, igual y establecemos una escuela para ellos y va avanzando la civilización, por así decirlo. Esta es la imagen que nos da, ¿sí? Recordemos lo que nos decían Nimrod. Nos decían, Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. O sea, había niveles ya, había una cadena alimenticia, había una sociedad, por así decirlo, ¿sí? Ya había algún tipo de gobierno humano, ya había algún tipo probablemente de pleito, de guerra, quién manda, bueno, quién tiene más dinero, bueno, quién es más organizado, quién puede administrar las diferentes familias que haya, quién puede lidiar los temas políticos, sociales. Probablemente ya tenían todos estos temas. Y dicen, vamos a quedarnos aquí. Y dice versículo 4 del 11, vamos, edifiquemos una ciudad y en esa ciudad una torre, cuya cúspide de esta torre llegue al cielo. Yo vivo en Monterrey, no sé dónde vivas tú, no tienes que vivir en Monterrey para ver cómo las ciudades ahorita, sobre todo, tienen una tendencia a construir torres, ¿sí? Aquí en Monterrey no hay tantas, pero hay unas 3, 4 bastante altas, bastante bonitas. A mí me gusta tomarles fotos, me gusta verlas, se ven bastante padres y me acuerdo que hace unos 2 años construyeron una torre por aquí que dijeron es la más alta de México. Y luego la terminaron de construir, todo el mundo le fue y le tomó fotos y luego construyeron otra torre, ¿sí? A unos cuantos kilómetros de distancia dijeron, no, es que esta es más alta por poquitos metros, ¿no? Y podemos voltear a ver ciudades como Nueva York, como lo que tú quieras, y tienen torres y se jactan de su altura, ¿sí? Y es una obra de arquitectura, de ingeniería y demás bastante impresionante, y creo que no tiene nada de malo. Pero sí está esta idea que nos dice aquí Génesis, de vamos a establecer una ciudad, vamos a poner una torre grandota que llegue hasta el cielo, ¿sí? Y podemos buscar fotos de Dubái, es impresionante lo que hacen allá, ¿sí? Pero hay una razón detrás de eso y ellos mismos lo dicen, ¿sí? Dice, hagámonos un nombre, ¿sí? Hagámonos un nombre. Dan una razón de por qué se quieren hacer un nombre. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dicen, ahorita estamos aquí todos juntos, ¿sí? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, vamos a hacernos un nombre. ¿Y qué hay detrás de esto? Y esto es lo que me quisiera concentrar. ¿Qué es la psicología, por así decirlo, detrás de esto? La idea de que yo sé que voy a morir, yo sé que mi vida es corta, es incierta, nadie tiene asegurado mañana, ¿sí? Y yo quiero ser relevante, yo quiero ser recordado, ¿sí? Yo quiero que digan, Hamlet hizo esto y esto y esto, ¿sí? Detrás de eso hay una necesidad de dejar un legado, de dejar una leyenda, de dejar un trabajo que los demás reconozcan y digan, ah, mira, fulanito construyó eso. Muchos hombres tenemos esta hambre, ¿sí? Esta hambre de darle sentido a mi vida de alguna manera. Y muchas veces chocas cuando te das cuenta que muy probablemente cuando te mueras, tal vez tus hijos te recuerdan, tus nietos, si te alcanzan a conocer, la cuarta generación ya no te va a recordar, ¿sí? Y pudiéramos hablar de este sentido de ser, este sentido de pertenencia y este sentido de arraigo al mundo, donde yo digo, es que yo quiero que me reconozcan, yo quiero que me vean, yo quiero que me recuerden, y todo lo que yo hago se va a quemar y se va a ir. Entonces déjame hago algo, dicen ellos, que dure, algo que se note, algo que digan, miren, aquí estuvieron los de Babel. Ellos construyeron esta torre, estos de seguro fueron bien fuertes, de seguro fueron bien inteligentes, de seguro hicieron tantas cosas que qué bárbaros, no los vamos a olvidar nunca. Es esta hambre de relevancia, esta hambre de lograr algo que lleva al hombre a hacer muchas cosas buenas, pero no es todo. No es todo. Y detrás de eso no solo hay eso. Dice, cuando dice que su cúspide llegue al cielo, yo me pregunto si hay un tema ahí de hasta cierto punto de ser como Dios, de decir, mira Dios, yo llegué hasta allá, yo logré llegar al cielo, yo hice todo esto, no te necesito, somos bien capaces, somos bien inteligentes, vivimos nuestra vida sin ti, levantamos el puño contra ti, ¿sí? Porque soy capaz. Tú estás ahí, yo estoy acá y te voy a enseñar lo grande que soy, ¿sí? Y tristemente, detrás de mucho de lo que hacemos como hombres hay eso, ese sentido de justificar mi existencia,
Estoy aquí, estoy por algo, logro cosas para justificar que estoy vivo. Que no soy un inútil, que no soy alguien que no vale la pena. Sí, valgo la pena. Fíjense todos que valgo la pena. Estoy grabando videos de YouTube hablando de la Biblia para que valga la pena. ¿Sí? Y cada quien escoge cómo hacer eso. Y no creo que sea del todo malo. Aquí, al parecer, sí era. Al parecer sí era, porque dice que lo hacen, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, comienzan esta obra, comienzan a hacer su ciudad, comienzan a hacer su torre, y desciende Jehová. Versículo 5. Dice que Dios lo notó, se dio cuenta y bajó a ver. Su torre no llegaba hasta el cielo, no alcanzó a molestar a Jehová ahí arriba, y bajó Jehová. Y dijo Jehová, este pueblo es uno, versículo 6, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios vio? Dios dijo, todos están de acuerdo, todos tienen un mismo corazón, todos tienen un mismo sentir, todos hablan el mismo idioma, no hay pleitos entre ellos. Ya se pusieron de acuerdo y nada los va a detener de hacer eso. Nada los va a detener de hacer esto que se les metió a la cabeza. ¿Sí? Y Dios no lo vio bien. Dios dijo, no, eso no está bien. ¿Por qué no lo vio bien? Yo no creo que se sintiera amenazado. Yo no creo que Dios haya dicho, ay, no, es que no quiero que nadie se acuerde de ellos. No, de hecho nos lo dejaron escrito para que nos acordemos de ellos, leamos de ellos y digamos, mira lo que hicieron. Precisamente, creo que hasta cierto punto cumplieron su propósito. Pero Dios dijo, no, eso no va a pasar. En parte, creo que tiene que ver con quién lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo el pueblo maldito por Noé. El pueblo que Noé había dicho, tú vas a ser maldito, tú no te vas a poner de acuerdo, tú no vas a hacer estas cosas, tus hermanos te van a dominar. Ese pueblo estaba saliéndose con la suya. ¿Sí? Y dice que Jehová bajó, vio, y dice, versículo 7, ahora pues, y lo que ellos se temían. Yo no sé si había algún tema de amenaza por ahí, ya que alguien les haya dicho, Dios nos va a esparcir, Dios nos va a causar esto. Sí había una ordenanza de parte de Dios a Noé cuando les dijo, habiten la tierra, multiplíquense, domínenla, gobiernenla y demás. Y ellos dijeron, no queremos ir por toda la tierra, queremos estar aquí todos juntos. Pero ellos ya tenían ese miedo de ser esparcidos. Y viene Dios, versículo 7, y precisamente hace eso. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, para que no se entiendan entre sí, para que uno hable español y el otro le conteste en chino y el otro escuche en alemán, o quiera escuchar alemán más bien. ¿Sí? Dice, vamos a confundirlos. Versículo 8, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Confundió su lengua, confundió su idioma, confundió el método de comunicación. Y pudiéramos hablar bastante de esto. ¿Qué es lo que más le hace falta al hombre en tantas cosas? Comunicación. Entender qué está pasando, explicar las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos? Vamos a hablar todos inglés para que unas al mundo. Y te dicen, no, es que tienes que hablar inglés para que viajes y para que consigas un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque hablar más idiomas te comunica, te enlaza, te conecta y te abre las puertas a un mundo más grande. ¿Sí? Dios hizo lo contrario de eso. Dios hizo lo contrario de que tú y yo tomemos clases de X idioma para poder ir a China o a Europa, donde sea, y poder entendernos. Todos entendían y Dios lo interrumpió. ¿Sí? Y dice que los esparció sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La tierra no estaba habitada, había habido un diluvio, había habido un problema, había habido una matazón general de gente y estaban todos juntos, de acuerdo, diciendo, nosotros somos hombres y nosotros somos pudientes, inteligentes, vamos a hacer una ciudad y una torresota y nadie nos va a olvidar y nadie como nosotros. Y dijo Dios, no. Dijo Dios, no, yo les pedí que se esparcieran, yo les pedí que se multiplicaran, yo les pedí que gobernaran toda la tierra y ustedes no lo están haciendo. Entonces, con un chasquido, con una orden directa, simple y sencilla, los confundió. ¿Qué causó esto? Causó que se dividieran, se alejaran unos de los otros. Probablemente dijeron, oye, pues con fulanito sí me entiendo, él sí habla el mismo idioma que yo, le tocó la lotería igual que a mí. Entonces, pues con él
me pongo a trabajar, no, porque con él sí me entiendo. Y aquel tal vez era mi mejor amigo y era con el que mejor me llevaba y hacía negocios con él y trabajábamos juntos, pero ya no lo entiendo. Ya no lo entiendo y Dios dividió, los esparció y los separó. Esa es la historia de la Torre de Babel. Ese es el orgullo de la Torre de Babel. Ese es el sentido de durar en la Torre de Babel. Yo a veces, sin pensar en la Torre de Babel, pienso cuántas maravillas, cuántas cosas no hizo el hombre que ahorita no nos queda nada. Podemos buscar las maravillas del mundo antiguo. No, pues que un templo en Éfeso y que los jardines colgantes de Babilonia. ¿Dónde están? No queda nada de ello. Y ahorita podemos pensar en obras de arquitectura e ingeniería, como mencionaba ahorita, obras de arte, cosas que nos impresionan del mundo actual, y de eso tampoco va a quedar nada. Y el humano lo hace y dice, sí, miren, nosotros hicimos eso, yo construí aquello, yo, y Dios dice, no, tú no. Entonces hay este sentido de pertenencia, de orgullo, de decir yo como hombre voy a hacer esto, yo como hombre voy a hacer lo otro. Y lo han hecho toda la vida, toda la historia. Por eso hay pirámides, por eso hay maravillas y había. ¿Sí? Y ya no hay. ¿Y cuántas cosas tenemos ahorita que decimos, híjole, es que esto va a durar para siempre y no va a durar nunca? Y llega Dios y dice, no, yo sí, yo seré exaltado en la tierra. Y esta es la historia de la Torre de Babel. Y esta es sencilla, cruda, chistosa hasta cierto punto, confusa, ¿sí? Confusa, de cómo Dios esparció a la humanidad. Y cómo Dios los obligó a irse unos para un lado, otros para otro. Y causó esta confusión entre los países. Podemos pensar en los pleitos, las guerras, los problemas sociales y raciales. ¿De dónde nacen? Casi siempre nacen un problema religioso, un problema económico. ¿De dónde salen los problemas religiosos económicos? Casi siempre son problemas raciales, de países que tienen una identidad que choca con la identidad de otro país. Punto. Sem, Cam y Jafet, la Torre de Babel, se dividió todo. Y desde ahí tenemos un montón de problemas que Dios dijo, así va a ser. Porque si no están todos juntos, ¿sí? Y todos juntos no los quiero. Sí, sigue la historia y nada más quisiera leer un poquito de los versículos. Estoy en Génesis 11. Del 10 en adelante dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Sí? 2 años después del diluvio, Sem tiene un hijo, es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Y este hijo tiene otro hijo, 14, Sala, que es el hijo de Arfaxad, vivió 30 años y engendró a Eber, es el Eber el que les mencionaba hace rato. Versículo 16, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. ¿Sí? Vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí? Y luego Peleg tiene otro hijo y este hijo se llama Reú y Reú tiene Serug. Y Serug, versículo 23, versículo 22, engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Perdón si estoy equivocándome en la pronunciación de los nombres, están un poquito curiosos. Pero dice que este hombre engendra a Nacor. Ese sí lo sé decir. Versículo 24, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró 3 hijos, a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot, hijo de Harán, o sea su nieto, sobrino de Abram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió en Harán. Este es el inicio de la historia de Abraham. Este es el inicio de la historia del pueblo de Israel. Y la verdad es que me emociona pensar que ya vamos a entrar a detalle en esto.
Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Sí, Jehová había dicho a Abraham, vete. Y otra vez tenemos la situación de alguien que Dios dice tú. Así como lo hizo con Noé, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así como había hecho con Enoc, que Enoc no murió y Jehová se lo llevó. Así como llegaron Abel y Caín con sacrificios, con ofrendas, y Dios dijo, Abel, Caín no. ¿Sí? Así dice Abraham, tú. Dice que Abraham era un caldeo. ¿Sí? Abraham era un idólatra. Su familia era idólatra. Su familia no buscaba a Dios. Abraham no sabemos, ahorita lo vamos a ver después. Y Jehová lo llama y lo saca de ahí. Y empieza una historia increíble que espero nos puedas acompañar a revisarla. Te agradezco, como siempre, el habernos acompañado hasta aquí. Esta es la historia de la Torre de Babel. Esto es el puente que hay con Abraham. Y vamos a revisar todo esto más adelante en los próximos capítulos. Cualquier duda, cualquier crítica, como siempre estoy a tus completas órdenes. Y gracias de nuevo por habernos acompañado hasta aquí.